Bien, mis amados hermanos, mis hermanas, ahí les pido que puedan compartir la señal en Facebook, ya estamos transmitiendo en vivo y les pido a ustedes que puedan compartir la señal, el estudio del día de hoy, siempre con el afán de traer estudios de edificación al pueblo de Dios, a los creyentes, a nuestros hermanos en la fe. Y el motivo siempre es glorificar a nuestro Dios, tener los corazones abiertos y una mente dispuesta a recibir su palabra. Llegamos a un fin de semana donde lo mejor que podemos hacer, como lo hacemos al inicio, es dedicarnos a Él, a meditar su palabra, a escuchar su voz a través de su palabra. Y a nosotros como creyentes, hijos e hijas de Dios, nos corresponde alimentarnos de la palabra, de su palabra. Así que sí, les doy la bienvenida a Síntesis y Panorama del Antiguo Testamento. Estamos ya concluyendo el libro de Números. Hoy hemos llegado al final. Ya, Dios mediante, el lunes entramos a Introducción a Deuteronomio, ¿no? El último libro del Pentateuco, de la Torá, con la cual estaríamos finalizando este primer módulo acerca del Antiguo Testamento, ¿no? Dios mediante, volveremos con el segundo módulo, donde entraremos a otro periodo, ¿no? Bueno, continuaremos en el periodo porque seguimos en el periodo de la conquista, ¿no? Entraríamos ahí al periodo de la conquista, ¿no? Cuando abríamos nuestras Biblias y entraríamos a Josué, ¿no? Entonces será de mucha bendición también estos estudios, que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Para ustedes, mis amados y amadas hermanas, espero que hayan aprendido mucho, los que han estado desde el Génesis, eh, Éxodo, Levítico y hoy Números, espero que hayan aprendido mucho. Ese es nuestro corazón, nuestro anhelo, haber aportado en sus estudios, en sus devocionales, en sus vidas espirituales y también de comunión con Dios. Los que no han podido estar, ahí están los videos en YouTube, en Facebook, aquí mismo en el Facebook Panorama, perdón, Perspectiva Bíblica, está ahí, los videos completos, como también está en nuestro canal de YouTube, los que no puedan buscar ahí. Estamos como hermano Fernando y ahí lo estoy compartiendo, ¿no? Todos los videos están en la playlist ordenado y cada video uno hasta el video en el que estamos el día de hoy, ¿no? Entonces, les anima a poder repasar, ver, son muchas cosas las que hemos visto en estos libros, así que les anima a poder continuar. Y también déjenme saludar aquí a mis hermanos del Zoom, hermana Clara, hermana Hermelinda, hermana Elsa, hermana Irma, hermana María, hermano Melvin, hermano René, hermana Rosario, y ahí los que se van sumando también. Bienvenidos un día más a la clase de síntesis y panorama del Antiguo Testamento. A ti que estás viendo por Facebook, déjanos ahí tu comentario, dar una reacción y comparte para que muchos también puedan escuchar la palabra de Dios. Muy bien, abran sus Biblias, amados hermanos. Abran sus Biblias. Abran sus Biblias en Números. A ver, ¿quién se acuerda en qué quedamos? Hablamos de un hombre, ¿no? ¿Se acuerdan de quién hablamos? De Balak, Balam. Eso, de esos dos hombres, ¿no? Balac y Balaam. Y fueron muchos los detalles que vimos y algunos nos sorprendimos de ciertas cosas que no sabíamos de este personaje, ¿no? Que llegaría a su conclusión más adelante, ¿no? En la destrucción de Madián, que hoy lo vamos a ver también, ¿no? Entonces, partimos siempre por el principio, ¿no? Estructuramos el libro perdón, de Números en tres secciones, ¿no? O en tres lugares o en tres escenarios en los cuales se va a desarrollar todos los 40 años de la nación de Israel, ¿no? Sinaí, Cades y Moab. Vimos ya la primera parte donde era el Sinaí, donde Dios prepararía el pueblo para marchar. Hubiera, tendría ahí lugar el primer censo.
Posteriormente, esas reglas del campamento, quienes tenían que ir a este lado, quienes tenían que acampar por el otro, cuando se levantaba todo, quienes tenían que recoger, etcétera, ¿no? Veíamos también la dedicación del tabernáculo y veíamos por final ahí, en esa primera parte, la dirección divina a Canaán. La nube se mueve tras el toque de las trompetas de plata, ¿no? Israel marcha. ¿Rumbo a dónde? Rumbo a Cádiz, ¿no? Donde sería la parada más larga, casi de 38 años, donde estaría ahí vagando el pueblo por su pecado, ¿no? Que vimos en la segunda estructura. La primera generación pierde el derecho a la herencia, ¿no? Vimos ahí las quejas, múltiples quejas y el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Una palabra clave ahí en números es la queja, la murmuración, y eso ha sido constante en nuestro trayecto de estudio acerca del libro, ¿no? Vimos también la rebelión de los 10 espías, ¿recuerdan eso? Que los 10 espías, perdón, 12 van a Canaán a hacer reconocimiento, pero ellos vuelven en primera instancia dan un reporte positivo por la tierra, que era verdadera como Dios lo había prometido, pero por su incredulidad exagerarían, mentirían en ciertas cosas y harían que el pueblo se desanamaría. Y producto de esto, el pueblo murmura contra Dios, se queja contra Dios, incluso va a estar a punto de apedrear a Moisés, a Caleb, a Josué. Dios interveniría y mandaría el castigo, ¿no? Diría que 40 años esta primera generación, Israel vagaría por el desierto hasta que la primera generación moriría, porque ellos no entrarían a Canaán, exceptuando dos, ¿no? Caleb y Josué. Posteriormente, amados, a eso veíamos eh, las ceremonias, los rituales, algunos mandamientos extras que se daban en ese tiempo. Entonces vimos una nación de Israel en Cádiz por casi 38 años y algo más, hasta que la primera generación tendría que morir, ¿no? Y vimos muchos episodios ahí también como eh, Coré, la rebeldía de Coré, de María, de Aarón, ¿no es cierto? Veíamos también el trance de la serpiente de bronce. Entonces las personas iban muriendo, la primera generación iba muriendo. Posteriormente a eso, amados hermanos, entramos a la tercera división que era en Moab. ¿No? Dios va a preparar una nueva generación para poseer Canaán. Y ahí es donde ingresamos la semana pasada, ¿no? La reunión pasada, que veíamos la historia de Balac y Balaam, donde abríamos nuestras Biblias en Números capítulo 22, verso 1, y el texto diría así: partieron los hijos de Israel. ¿De dónde partieron? De Cádiz, ¿no? Donde estaban ya casi 38 años y algo más. De Cádiz, y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Ya nos acercamos al escenario donde va a tener importancia el libro de Josué. Y en este capítulo 22 hacen su aparición dos hombres importantes, por así decirlo, en este capítulo, que es el rey Balac y este hombre llamado Balaam, donde ya extendimos ampliamente en el estudio anterior, ¿no? Quién era él, cuál era su oficio, por qué Dios lo usa, ¿no? Para bendecir a Israel. Entonces, todo eso aclaramos ya aquí y no vamos a entrar en detalles porque ya lo aclaramos bastante, ¿no? Entonces vamos a llegar hoy al final de números en esta tercera sección de Moab. Recuerden que en Sinaí no pasa más de un mes el pueblo de Israel. En Cádiz es donde va a pasar más de 38 años. Y en Moab el pueblo pasaría casi 5 meses y algo más, ¿no? Entonces, los tiempos ahí están situados en las tres divisiones. Y recuerden que en Cádiz el castigo fue de Dios a la generación que iban a perecer, 40 años, ¿no? Que la primera generación no iba a ver Canaán, ¿no? Este mismo esta misma decisión Dios la tomaría, pero no por el pecado así exagerado del pueblo a Moisés y Aarón, más allá de tal vez su liderazgo que era muy bueno, muy obediente a Dios, pero tendría un desliz, ¿no? Tendría tal vez una ofensa ahí que hizo contra Dios por culpa del pueblo, ¿no? Por la insistencia del pueblo, por la influencia del pueblo, Moisés golpearía la roca y Dios se enojaría, ¿no? Prohibiéndole la entrada a Canaán a Moisés y que Moisés iba a morir, al igual que ya Aarón había muerto capítulos antes, ¿no? Entonces ya Dios destituye a Moisés y de ahí arranca la historia, ¿no? Que hoy vamos a culminar. Abramos nuestras Biblias en Números capítulo 25. Números capítulo 25.
Recuerden que cuando Balaam hace sus parábolas, ¿no? Hace sus bendiciones delante de Balac y los príncipes y los cinco príncipes de Madián, bendiciendo a Israel, veíamos ahí que Dios utilizaba a este hombre, pero él volvería, ¿no? Su último oráculo parábola fue, me voy a mi pueblo, pero les diré lo que va a pasar con Israel, ¿no? Cómo Israel los va a vencer, cómo Israel va a empezar a dominar gran parte de Canaán, etcétera. Él vuelve, aunque la historia en el capítulo 24 no concluye con la enseñanza que Balaam le dio a Balac para que pudiera poner tropiezo a los hijos de Israel, pero ya por el contexto más adelante vemos que él fue quien hizo eso, ¿no? Y ahora entendemos por qué el apóstol Pedro diría que Balaam se apartó del camino correcto yendo hacia la perdición de la idolatría y el amor a la codicia, ¿no? Porque él, al momento de irse, recuerden, él se va entendiendo en la mente que Dios ama a Israel, que Dios protege a Israel y que Dios está bendiciendo a Israel. Él se va con ese concepto, él ha entendido que Israel no puede ser vencida. Entonces él se va, pero vemos por la historia más adelante que él hace un regreso y les da una sugerencia, ¿no? Mm, Dios no va a maldecir a Israel, pero le dice a Balac, pero podemos hacer que ellos mismos se ganen el furor de Dios. O sea, la idea era que Israel perezca y no pueda conquistar al reino de Moab, porque ya habían conquistado otras naciones, recuerda, ¿no? En el contexto que vimos la semana pasada. Entonces, ahí es donde este hombre, Balaam, da esa sugerencia, ¿no? Pon tropiezo a los hijos de Israel, ¿no? Y donde ataca más, va a atacar a los varones, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la idea que él da, ¿no? Él da lo siguiente, ¿no? Recuerde que se han unido dos reinos, ¿no? Los de Madián, que eran cinco príncipes, y el rey el Balac, que era el rey de Moab, ¿no? Cercanías de ahí. Entonces, se juntan ellos, contratan a Balaam, y para que maldiga, pero al contrario, Balaam bendice a Israel, ¿no? Entonces, pero Balaam a ellos les da la sugerencia que manden madianitas y moabitas, ¿no? Mujeres atractivas para que seduzcan al pueblo. Tenía dos ideas esto, ¿no? Tenía dos puntos que Balaam había sugerido, ¿no? Que estas mujeres forniquen, tengan relaciones sexuales con los varones y a la misma vez que los lleven a la idolatría, a este ídolo conocido como Baal peor, ¿no? Que sin duda es Baal, con otro nombre en esta parte de la historia. Entonces, vamos a nuestras Biblias, número capítulo 25, verso 1, dice así la palabra. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Se dan de cuenta? Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Esto es algo que ya venimos arrastrando desde el Éxodo, porque cuando ellos salen de Egipto, claramente Dios instituyó tanto antes del Éxodo 20 y después del Éxodo 20 con la ley plena ya contemplada en el Éxodo 20, formalizada y después en las dos tablas de piedra, Dios ya había advertido al pueblo, ¿no? Que no acepta la idolatría, que Él es un Dios celoso, que así como Él está castigando a la nación de Egipto, ellos saldrían a alabar solamente a Él y adorar solamente a Él. Esta advertencia de la idolatría, Dios ya la ha repetido constantemente al pueblo de Israel, pero aún así, mira, después de que Balaam fracasaría, daría esta enseñanza y el pueblo fallaría. Y Balaam cumpliría o darían acertado su enseñanza o ese tropiezo que colocó a Israel, ¿no? Los hombres sí fornicaron con las moabitas, con las madianitas, y no solamente eso, ¿no? Que se fueron a adorar a este su dios que era Baal peor, ¿no? Este era el dios Baal, al cual recuerden se les ofrecían niños vivos, recién nacidos, mujeres vírgenes, y había cantidad de rituales que eran completamente paganos y dados al sacrificio humano para este dios, ¿no? Entonces vemos aquí que la condición de Balak ya se estaba llegando al límite, ¿no? Él tenía muchas sugerencias, quería que el pueblo sea derrotado, no quería ser conquistado por el pueblo de Israel, entonces usa muchas maneras y Baal le da una, perdón.
Balaam le da esta sugerencia, no manda a las mujeres que forniquen, que tengan relaciones sexuales y que adoren a nuestro Dios y así Dios los va a castigar, ¿no? Esa fue la enseñanza de tropiezo de Balaam. Ahí es donde se desvía. ¿Qué había recibido antes Balaam? Dios bendice a Israel, Dios ama a Israel, Dios ha escogido a Israel, Dios protege a Israel. Entonces, él da una sugerencia para que el pueblo se desvíe por amor al dinero, y eso lo dice Pedro y lo dice Judas. Eh, Balaam prefirió el dinero que el conocimiento que él tenía del Dios que estaba guardando a Israel y puso tropiezo a los hijos de Israel. Entonces, causante, ¿quién fue? Balaam, ¿no? ¿Y de dónde vino ese corazón de Balaam? No porque él odiaba a Israel, no, no porque él quería que Moab persistiera y ganaría la batalla, no era tanto eso el corazón de Balaam. El corazón de Balaam que le motivó a poner tropiezo a los hijos de Israel fue el dinero, fue la codicia, porque más antes recuerda lo que le prometieron, dinero, joyas, tierras, etcétera. Entonces, lo que le motivó a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Dios, ¿qué fue? El amor al dinero. No por nada el apóstol diría que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Entonces, Balaam no tenía nada con Israel. Él lo mismo lo entendía. Israel va a ser fuerte, pero él puso tropiezo, cedido o influenciado por su corazón codicioso, ¿no? Entonces, cuando damos ideas, cuando proponemos cosas, cuando planeamos cosas, todo eso viene de nuestro corazón, de lo que pensamos, de lo que sentimos aquí adentro, ¿no? Entonces, motivados por qué hacemos las cosas, motivados por qué hizo Balaam esto, motivado por el amor al dinero. Entonces, todo lo que hacemos, nuestras metas que nos proponemos y las ideas que tenemos sale de nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay oscuridad, pues nuestros pensamientos, metas, sueños van a ser así, van a ser influenciados al mal. No, en este caso el dinero es algo muy influenciable y creo que acá dos cosas que se juntan de lo que la Biblia habla mucho, ¿no? Que es la murmuración, el uso mal de la lengua y también el dinero, porque Balaam fue cedido por el dinero, ¿no? Entonces, Jesús diría, no, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá a otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. En este caso, Balaam era servidor de las riquezas, como lo vimos en Josué. Él era adivino, el mayor postor, el que quería sus servicios tenía que pagar. ¿Te das de cuenta? ¿Te das de cuenta el oficio de Balaam, no? Entonces yo creo que los hermanos que estaban la clase pasada con esto están entendiendo mucho mejor. El corazón de Balaam era cedido a la riqueza. Por eso era un adivino, ¿no? Entonces, cedido por eso, Balaam pone este tropiezo y Dios se enfurece y castiga al pueblo, ¿no? Haciendo que los líderes los decapiten, les quiten la cabeza. Mire cuál es el pecado de la idolatría. Dios aborrece la idolatría porque todo el Antiguo Testamento y el Nuevo nos aclara que Dios es un Dios celoso. Él no permite que se le dé la gloria a otros. Él no permite que se le dé alabanza a otros que Él merece. Entonces, Dios es un Dios celoso. Antes de él no hay, después no, de él no habrá, dice, ¿no? Entonces, el pueblo que Dios sacó de Egipto estaba rindiendo, adorando a quién? A Baal peor, ¿no? Que no es otro que Baal, ¿no? Entonces viene un castigo tremendo donde el hijo de Eleazar, ¿no? Fineas, jugaría un papel muy importante porque dice en el verso 7, síganme, y lo vio Fineas, aquí están entrando en el contexto, un hombre está trayendo una mayanita, o sea, esto es grave porque cuando Jehová le dice a Moisés, mata a todos al amanecer, cuando salga el sol, quítales la cabeza a todos los que han fornicado con las mujeres y se han ido al pueblo de Moab y han adorado a este Dios pagano. Decapítalos. Muy bien, están siendo decapitados, están muriendo ese día, y obviamente el pueblo, viendo a algunos de sus familiares morir, hijos, qué sé yo, está llorando el pueblo. Moisés está llorando también, están llorando ahí por esa pérdida, y justo hay un hombre que entra y pasa por delante de Moisés y del pueblo que está llorando por la muerte de esos hombres que han pecado contra Dios, y como diríamos, ¿no? Sin vergüenza, no tiene vergüenza, toma a una mujer medianita y la mete a su tienda para fornicar, para tener relaciones sexuales. Eso vio Eleazar, el sumo sacerdote, y lo vio su hijo Fineas. ¿Qué hizo Fineas? Tomó, dice, una espada y fue a esa tienda de ese hombre que metió a esta mujer medianita. ¿Y qué hizo? Los traspasó con la espada a los dos. Entonces, la gente estaba muriendo, dice, estaban muriendo muchos, y lo que hizo Fineas, el hijo de Eleazar, cesó, calmó la mortandad. Escucha el verso 7.
25:7. Y lo vio Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y a los alceó a ambos, ¿no? Ahí los pasó la espada a los dos, ¿no? Al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó, subraya eso, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron por aquella mortandad, ¿cuántos? 24,000 hombres murieron ese día. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido el celo a los hijos de Israel. Aquí hay un principio que no quiero dejar escapar porque se me vino a la mente, hermanos, y creo que es Dios que está guiando también estos estudios. Note la palabra celo ahí. ¿No? Y vemos uno de los líderes, porque Fineas era era un levita que estaba encargado del templo también, hijo de un sacerdote, del sumo sacerdote en este caso, Eleazar. Pero ¿qué fue lo que le motivó a hacer eso? Porque tú puedes pensar, mira, Eleazar, perdón, Fineas, ¿por qué hace eso? No tenía la autoridad, era un muchachito, era un joven. Pero él va y no siendo guerrero, porque los levitas no podían agarrar espada, no lo podían hacer. Él toma la espada y mata a este hombre y a esta mujer que estaban teniendo relaciones sexuales mientras la gente estaba muriendo afuera. O sea, imagínate el corazón de este hombre, ¿no? Israelita. Entonces, una vez que ellos mata, Dios cesa la mortandad. Por lo que hizo Fineas, y le dice Dios a Moisés, Fineas ha hecho expiación. Lea el verso 13. Fineas ha hecho expiación y por su celo detengo la mortandad. Eh, Calmo mi ira porque veo ese celo de Fineas, ¿no? Entonces, aquí tenemos que entender algo, amados hermanos. Creo que esto calza mucho hoy en día porque el celo es lo que nos está faltando a los líderes, a los pastores, incluso a los hermanos, ¿no? Que estamos viviendo en un tiempo donde el evangelio es tan suave, tan ligero, tan cómodo, que decimos a todos, vengan, que Dios los ama. Claro que Dios los ama, claro que en la iglesia todos pueden entrar y pueden escuchar la palabra de Dios, sí, pero cuidado que te pase lo que le pasó a una de las iglesias de Apocalipsis, ¿no es cierto? Que le dice ahí, y justamente habla de Balaam, ¿se acuerdan? A ver, acompáñenme a mí ahí, y Dios va a recriminar ahí su celo. Este celo que tuvo Phineas, la iglesia la de Apocalipsis 2 no la va a tener y ha dejado ingresar. Mira, escucha lo que dice ahí. Apocalipsis capítulo 2, acompáñeme a la iglesia de Pérgamo, el mensaje a Pérgamo, y escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 12, verso 13, perdón. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí. ¿En dónde? En la congregación, tienes ahí en la iglesia a los que retienen la doctrina de quién? De Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. O sea, escuchen, amados hermanos, aquí esta iglesia, ¿qué es lo que tenía de malo? Era permisiva, no era celosa de las cosas de Dios. A veces, hermanos, en la iglesia falta un Fineas o un Caleb. ¿Qué dijo Caleb cuando los 10 espías se rebelaron contra Dios? Cállense todos, dejen de murmurar. Falta carácter en los líderes, porque ¿sabes lo que hizo Fineas? Le motivó el celo, el amor a Dios. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios, que un judío, un hermano, esté ahí trayendo una madianita, está afrentando contra Dios, se está rebelando contra Dios? No entiende que por su culpa muchos pueden morir y estaban muriendo en esa época, en ese tiempo. Hablando de la iglesia, ¿qué dice Dios ahí? Jesús le dice, tengo pocas cosas contra ti. ¿Qué retienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Al que retiene esta doctrina, esta enseñanza de Balaam, que pone tropiezos. Y creo que los líderes, pastores, si me están escuchando, es momento de poner importancia a eso. Igual a los hermanos que se congregan en una iglesia, no por el hecho de amarnos, de decir la iglesia no rechazamos a nadie, no podemos tolerar a alguien que esté colocando tropiezos. No se puede, amados hermanos. Los líderes hoy en día falta mucho carácter.
Estamos acostumbrados a ver al pastor como que, como nuestro papá, nuestro pastor, que nos cuida, que nos guarda, nos tiene que visitar, nos tiene que hablar bonito, de cariño, si nos me voy. Y los pastores estamos pero tan persuadidos por eso, por lo que no se vayan, que soportamos todo. Pero escúcheme, amado siervo, consiervo que tú me estás viendo y que alguna vez también verán algunos de los videos, algunos consiervos. Dios nos ha pedido que cuidemos al rebaño, que velemos por el rebaño, no que lo mimemos, no que le demos sus gustos, sino que lo moldemos a la imagen de Cristo, que les inclinemos, que les influenciemos a obedecer a Cristo. Y si en eso algún hermano se va por no querer obedecer a Cristo, por no fundamentarse en la fe, por no obedecer la doctrina y por no seguir los pasos del Maestro, muy bien, como dice el apóstol Juan en una de sus epístolas, si se va es porque nunca ha sido de nosotros. Creo que en este tiempo falta un Fineas que diga, alto hermano, tú no vas a poner tropiezo acá. Hermanos, algunas veces yo he visto algunos hermanos cristianos que ellos mismos se profesaban ser creyentes, pero igual estaban adorando y alabando otras cosas, porque aquí lo que Dios está aborreciendo es la idolatría. Y la idolatría, ¿sabes qué es? Es colocar a algo o a alguien por encima de Dios. Para la nación de Israel, Dios tenía que ser por encima de todo. Pero cuando están adorando a Baal, están teniendo fornicación con las mujeres, ellos estaban teniendo en su corazón a ellos y a su Dios. Y estaban colocando por debajo a Dios. Y Dios no acepta eso. Dios tiene la primacía en su pueblo. Él es la cabeza, dice Pablo en Efesios de la iglesia. Entonces, los líderes acá tienen que entender que la persona más importante de la congregación es Cristo, es Él el que está guiando la iglesia. Entonces hay que tener celo mucho en esto, porque hay hermanos que hablan, escuchan el culto, escuchan el sermón, el pastor los visita, pero el pastor a veces permite ciertas cosas, como que en sus casas siguen teniendo algunos tipo de idolatría, de almanaque. Yo les voy a contar algo, miren. La Biblia dice en Corintios 5:17 que el que ha nacido de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí hechas son nuevas. Y a mí me tocó ver un caso, hermanos, cuando una hermana estaba pidiendo ayuda en oración, vengan a visitarme porque quiero escuchar la palabra, y yo con todo gusto siempre hemos ido a orar por esas personas, a predicar la palabra, ¿no? Y yo la conocía que era una hermana de tiempo, pero cuando llegamos allá, hermanos, ¿sabes cómo veo su cuarto? ¿Sabes cómo veo su cuarto? Su cuarto ahí lleno de algunas estatuillas de católicos, Mire, esta pero lo que clase más dura me dos llamó la horas. atención, ¿sabes qué fue? Esta Que ella clase de coleccionaba las fotos, es todo, esas todo. fotos de Estas su ya vida antigua. son Y veía ahí el licenciaturas, cuadrito. ya su Esta foto es cuando doctorado. he bailado en Su tal lugar. Acá en doctorado, usted Bolivia así, somos muy ahí creo que tradicionalistas. está Mi país tratando es el muy libro de tradicionalista y Romanos, muy creo. costumbrista y tiene la costumbre de bailar en ciertas épocas, ¿no? Y hay bailes muy costumbristas. Entonces, Entonces usted acá solo sabe, mire, se con a un qué cuadro de horas recuerdo, ¿no? Cuadros de y cuando recuerdo. antes de Mira, comenzar, ellos le esta dicen, foto de dónde es. Ah, dentro eso de es cuando 15 yo he minutos bailado iniciamos. aquellas Ellos le mandan veces era, pero un solo es mensaje una antes. foto del recuerdo. Hermano, una cosa es segura. Pero Las cosas los viejas tipos han son cerebros. pasado. Y ellos, entonces, Yo no creo, cuando ya él amados va hermanos, terminando, yo no él, creo, amados hermanos, que si uno dice soy cristiano, he nacido de nuevo, siga guardando en su foto de recuerdos, ah, mira cómo me salía, hacía esto, con esto he bailado, he disfrutado. No creo, ¿sabes por qué? Yo, ¿sabes qué he hecho, amados hermanos? Todo eso es para mí basura, ya no está aquí. Aquí las cosas son de Dios, porque mi vida está entregada a Él. Porque una foto, un recuerdo, un video, hermanos, te va a influenciar, puede desviarte, como hicieron las Marianitas aquí. Llevaron con sexualidad, con fornicación, pero ¿a dónde? A apuntar a Baal. Y la adoraron. Por eso, amados hermanos, la Biblia es clara. Cuando uno nace de nuevo, las cosas viejas pasan, no nos interesan, ya acabaron. No es que yo voy a mi álbum de recuerdo y mira, así era antes, esto hacía antes, y suspiramos todavía, ¿no? O alguna persona que diga, yo me he sorprendido, amados hermanos, viendo jóvenes, escuchando el culto, diciendo amén, diciendo Señor, cantando y orando, pero saliendo y ¿sabes qué hacían? La suerte. A ver, ¿qué tiene la suerte para mí? ¿Qué será de mi vida? O sea, hay mucho sincretismo hoy. O sea, tú no puedes alabar al Señor y a la misma vez confiar en otras personas. Si hay alguien aquí boliviano y me va a entender y alguien también en su país, tal vez ese tipo
de cosas hay, porque aquí en mi país hay unas personas que les conocen como curanderos o yatiris, ¿no? Que ellos son expertos en hacer amarres, hacer sanaciones ahí con la Biblia, con algunos productos de lo paranormal. Y la gente a veces, creyentes, cuando no encuentran salida, cuando el creyente no entiende, es que ¿por qué no me sano? ¿Por qué no hago esto? Bueno, Dios tal vez no me está escuchando. Entonces iré nomás aquí a la solución humana, a la solución que me trae la brujería, la hechicería. Yo no, es increíble, hermanos. Es increíble porque a veces yo me entristezco cuando escucho esas cosas. Digo, qué ignorancia, qué pobreza espiritual. ¿A qué tipo de Dios están creyendo? Cristianos que todavía, ¿sabes qué hacen cristianos? Para que no venga, no sé, que no venga la muerte o que no venga la mala suerte a su hogar, la Biblia lo colocan en su almohada. ¿La Biblia es amuleto acaso? ¿Qué tipo de creyentes estamos discipulando en la congregación? Por eso, amado líder, amado pastor, y eso algunos hermanos que me están escuchando aquí de la congregación que donde yo estoy liderando, al año yo lo voy a empezar a visitar casa por casa, a todos, y voy a ver cómo se comportan ahí en la iglesia, claro, santitos cantando, alabando, dando estudios bíblicos, qué bonito, pero en la casa es que el líder, el pastor, tiene que fijar cómo está yendo el rebaño, si están comprendiendo bien el mensaje de Dios. Ahí está Fineas tomando esto y tomando que reprimienda, castigo. Obviamente yo no voy a ir ahí con mi espada, ¿no? Pero sí voy con la espada de la palabra que trasciende el corazón. Es importante comprender todo eso, amados hermanos. Así que tengamos celo de las cosas de Dios. Tengamos celo de las cosas de Dios, de la santidad de Dios. Es por eso que a veces, hermanos, en el templo, en la congregación local, es muy importante que el pastor sea muy bien guiado por el Espíritu Santo y entienda el contexto de la autoridad de la palabra de Y Dios. No podemos la insertar, no iglesia se está podemos levantando. eh, no podemos, cuiden sus audios, amados hermanos, por favor, estamos en el tiempo de estudio, cuiden sus audios. Entonces, no podemos estar sincretizando ciertas cosas, hay que tener mucho cuidado, porque recuerde que Satanás está ahí también, como león rugiente, buscando a quien devorar. Tenemos que ser muy meticulosos los maestros, los líderes, los pastores, para proteger al rebaño de las falsas enseñanzas que les van a llevar a qué? A falsas prácticas, ¿no? Creo que el celo de Dios está faltando mucho. Y uno de los celos que falta, ¿sabes cuál es? Sola escritura. Sola escritura falta mucho en la iglesia, solo palabra de Dios en la Biblia, ¿no? Perdón, en la congregación local. Entonces aquí vemos a Fineas teniendo ese celo por Dios, por el pueblo, por la gracia de Dios, por la gloria de Dios que Madián y Moab habían desviado con estas mujeres a la fornicación, a la idolatría, ¿no? Entonces después de esto Dios cesaría el, el castigo al pueblo, pero aún así continuaríamos con el censo. En el capítulo 26 se nos relata el censo de la segunda generación. Recuerden lo que dijo Dios castigando a la primera generación. Esta generación perecerá 40 años, pero sus hijos entrarán a Canaán, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza el censo? Vemos el capítulo 26, verso 1 al 2, y dice así la palabra. Aconteció pues Perdón, aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años para arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Vemos el mismo propósito que el primer censo, pero acá ya es una generación diferente, ¿no? Es la segunda generación y todo eso se nos va a relatar. Ahora, para este censo ya toda la primera generación ha muerto. Toda aquella primera generación que contamos, ¿se acuerdan del censo? Más de 600,000, ya murieron, todos murieron, porque el capítulo 26, acompáñenme al capítulo 63, nos va a aclarar eso y nos va a decir que todos han muerto excepto dos personas. A ver, vamos al capítulo 26, perdón, 26, verso 63. Una vez que Moisés y Eleazar, el sumo sacerdote, acaban de contar, así concluye. Mira, el 63. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Subraya siempre esa parte, ¿ya? Porque no está colocando ese detalle de los lugares por si acaso, Moisés. Y entre estos, subraya eso, ninguno hubo de los quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto del Sinaí, es decir, la primera generación, porque Jehová había dicho de ellos,
morirán en el desierto y no quedó varón de ellos, mira, no quedó varón de ellos, sino Caleb y Josué. Entonces, hasta acá, amados hermanos, ha muerto la primera generación. Han muerto la primera generación y van a entrar ¿quiénes? La segunda generación, que han sido un poco más, ¿no? Que el censo de la primera generación. Pero aquí yo quiero hacer dos preguntas, ¿no? Llegando hasta el segundo censo. ¿Por qué la primera generación muere en el desierto? ¿Por qué muere la primera generación en el desierto? Y vimos eso en el transcurso de Números, ¿no? Primeramente, hermanos, por su desobediencia, por su murmuración. Pero lo que realmente llegaría a su fin y Dios designaría eh, que esta generación muera es su falta de fe, es su falta de incredulidad, es su incredulidad, perdón. Escuche lo que voy a decir, amados hermanos. La primera generación, aunque han visto las obras de Dios, aunque han escuchado la voz de Dios, aunque han pertenecido al pueblo de Dios, no tenía fe. ¿Entiende eso? Era una generación incrédula. Y ahorita lo vamos a comprobar eso con la palabra, pero quiero que entiendas esta parte, ¿no? Ellos han escuchado la voz de Dios, han comido el maná que cayó del cielo, han visto de una roca caer agua, salir agua, han visto que se convierta una agua salada en agua dulce, han visto codornices llegar de los confines de la tierra para su alimentación de ellos, han visto que la tierra se tragó por la desobediencia de Coré. O sea, vieron tantas cosas, escucharon la voz de Dios, tenían la ley de Dios, pero ¿qué no tenían? Fe. Eran incrédulos, no tenían fe. Por eso el autor de los Hebreos, ¿qué diría? En Hebreos 11, el que se le acerca a Dios es necesario que tenga fe, que crea que le hay. La fe es la clave para acercarse a Dios y tener comunión con Él. Esta generación no tenía fe, era incrédula. Ahora, el final de todo esto, ¿qué es? Juicio y condenación. ¿Qué es lo que va a pasar con esta primera generación? Entonces, cuando veamos la primera generación, tú tienes que decir, ¿por qué ellos murieron? Porque se quejaron, sí. Porque desobedecieron, también. Porque murmuraron, claro que sí. Pero todo eso, ¿de dónde parte? De la incredulidad, pues, amados hermanos. Tú tienes que entender algo, amados hermanos. Si hay fe en el corazón del hombre, las obras van a ser fruto de esa fe. Pero si no hay fe, nuestros frutos van a ser de acuerdo a nuestra capacidad o a lo que a la perso- a la- a que, o lo que la persona no tenga o no tenga fe. Si una persona tiene fe en Dios, sus obras van a reflejar su fe como Caleb, como Josué. Ellos eran hombres de fe, creían en Dios. ¿Te das de cuenta? Ahí que estamos viendo las dos líneas que hemos arrancado desde el Génesis, las dos líneas de la incredulidad y de la fe. Y te das de cuenta que estas dos líneas aún se están manteniendo en el pueblo escogido por Dios que es Israel. ¿Te das de cuenta? Estas dos líneas van a seguir, lo hemos visto desde el Génesis, desde Abel y Caín. ¿Te das de cuenta? Hay dos líneas que siempre van a ir, los de la fe y los de la incredulidad. Incluso dentro del pueblo de Dios, que es Israel, había esta generación que era incrédula, no tenía fe en Dios, no le creía, aunque veía las cosas que él hacía por su pueblo. Pero Caleb y Josué sí le creían, sí tenían fe, sí creían que Dios podía obrar. Entonces, el punto clave de la condenación y el castigo de esta primera generación fue su falta de fe. Y eso es lo mismo el día de hoy. El día de hoy, amados hermanos, el castigo final, ¿cuál es? El infierno y el lago eterno, la condenación eterna. Pero ¿qué me envía ahí? ¿Qué es lo que causa que yo vaya ahí? Y muchos apuntamos la mentira. No hay que mentir, sino es infierno. No hay que robar, no hay que ser adúltero, no hay que tener malos pensamientos, no hay que hacer todo esto, no hay que hacer todo esto, sino todo esto te lleva ¿a dónde? Al castigo, al infierno, en nuestro contexto, ¿no es cierto? Pero hay que entender una cosa, lo que nos lleva al castigo eterno, hermanos, no es la mentira, no es la murmuración, no es tal vez el robar algo, no es tener malos pensamientos,
No es el enojo, la ira, la contienda. Lo que nos lleva, los que nos va a llegar, lo que nos lleva al castigo y juicio eterno es la incredulidad. Dios no condena al hombre por ser mentiroso, por ser enojón, por ser quejumbroso, por tener malos pensamientos. No, lo que condena al hombre es la incredulidad, la falta de fe. La falta de fe va a producir obras malas, como que quejas, murmuraciones, malos pensamientos, mentira, robo. Entonces, hoy en día, en vez de que la iglesia, los hermanos, estemos atacando la mentira, estemos atacando los malos pensamientos, estemos atacando el mundo y su sistema, tenemos que atacar la base que es la incredulidad, la falta de fe. Si una persona no tiene fe, amados hermanos, es imposible que haga obras de fe. Es imposible que haga obras buenas. Jesús lo dijo, del mal árbol, ¿qué va a salir? Malas obras. Por eso, amados hermanos, los que están acá, si alguno de tus familiares no es creyente, no ha nacido de nuevo, no tiene fe, no puede él hacer obras o por lo menos sujetarse a la obediencia en Cristo. No puede leer la palabra, no puede entender las cosas de Dios porque para él son locura, no la va a poder discernir. Y Romanos capítulo 8 dice que los que no tienen el Espíritu de Cristo no pueden obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, al mundo entero, escuche lo que voy a decir, al mundo entero, hoy la iglesia no tiene que predicar, dejen de mentir, dejen de tomar, dejen de robar, dejen de adulterar, dejen de tener malos pensamientos. No, ¿sabes lo que tenemos que predicar hoy? Es que la gente es pecadora, está destituido de la gloria de Dios, necesitan nacer de nuevo. ¿Para qué yo le voy a predicar que deje de mentir? ¿Para qué yo le voy a predicar que deje de fornicar? ¿Para qué yo le voy a predicar que deje de robar si no ha nacido de nuevo? Estamos atacando capaz la superficie, pero no estamos atacando la base. ¿La base cuál es? La incredulidad. Y lo que le da salvación al hombre, ¿qué es? La fe. Eso es ser creyente. Una vez que el hombre ha nacido de nuevo, tiene la fe puesta en Cristo, ha sido adoptado en la familia de Dios y tiene el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a hacer obras de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ha cambiado su interior. Dios cambia el interior con la fe para que eso se refleje en nuestro exterior. Pero si nuestro interior no está cambiado, no hay fe, somos incrédulos, no le creemos a Dios, no vamos a cambiar por más que escuchemos de Dios, por más que veamos cosas de Dios, por más que veamos vidas transformadas, no le vamos a creer. ¿Por qué? Porque tu corazón es duro, no eres buena tierra. ¿Me dejo entender? Esa es la clave, hermanos. Israel vio las cosas de Dios, escuchó la voz de Dios, pero ¿cuál fue la respuesta de ellos a Dios? No había fe, eran incrédulos, al contrario de Caleb y Josué, que sí le creyeron a Dios, que confiaron en Dios, que amaban a Dios, que tenían celo de Dios. La primera generación de Israel, ¿no? Entonces hay que traer eso al campo aplicativo. Los hermanos que están acá, pertenecientes a otras denominaciones, son mis hermanos en la fe. Aquí no discriminamos por denominación. Todos los que hemos nacido de nuevo somos hijos de Dios, sean bautistas, sean de cualquier denominación, todos somos hijos de Dios. Y este mensaje es para todos los que estamos acá. Empecemos a atacar la base, la incredulidad. Son pecadores. Y esa es la verdad. No bañemos, como dice Pablo en Tesalonicenses. Pablo no bañó el evangelio. Él les dijo en sus caras lo que eran los de Tesalónica, que eran fornicarios, que eran adúlteros, que eran idólatras. Y eso fue lo que cambió al pueblo. Increíble el mensaje de Pablo en Tesalónica, que hizo una transformación completa ahí. Entonces lo que va a cambiar al hombre es mostrarle su condición real, no su posición, su condición. ¿En qué estado están ellos? Están muertos espiritualmente y un muerto no puede hacer, no puede congregarse, no puede escuchar, no puede alabar, porque está muerto, necesita un nuevo nacimiento, nacer de nuevo para que pueda obrar para bien. ¿Te das de cuenta? Entonces algo similar está pasando, pero ¿dónde dice eso? Vamos a Hebreos, Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, amados hermanos.
Acompáñame. Y el autor de los Hebreos va a hablar acerca de esta generación también. Escuche lo que dice el capítulo 3, verso 7. Escuchen nada más, ¿ya? Y los que estén con Biblia, síganme. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Está hablando de números, por si acaso, de la primera generación. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de las cuales me distinguí contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán, subraya eso, en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón. ¿Entiendes? Todo parte del corazón. No hay entre vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Te das de cuenta? ¿De dónde parte todo? Del corazón. Por eso te dije a un principio, cuando les dije, tengan celo de Dios, y algunos hermanos se van a ir. Se van a ir, ¿sabes por qué? Porque su corazón es malo. Su corazón es malo. No es que el pastor ha sido malo por exhortar con la palabra de Dios, por decir, hermano, aquí estás mal. Tienes que someterte a la autoridad de la palabra. No podemos permitir que tú enseñes esto o puedes influenciar a los hermanos a hacer esto, porque está mal. No lo podemos hacer, sea en la alabanza, sea en la música, sea en la adoración, sea en la enseñanza, sea en el culto racional, no lo podemos hacer y no permitir eso, tenérselo de Dios. Y si se va, ¿por qué es? Porque su corazón es malo, porque Pablo, el apóstol Juan diría, el que está en Cristo permanece en la fe, porque su corazón es malo y eso en qué recae, incredulidad para apartarse de Dios. Por eso cuando dimos el discipulado, ¿se acuerdan los que están en discipulado hablando de la salvación? Dijimos claramente, la persona que se va de la iglesia siendo pastor, maestro, líder, hermano, diácono, anciano, etcétera, pero que hoy lo vemos en el mundo, ese nunca ha sido hermano, nunca ha nacido de nuevo. Es tanta a veces nuestra niñez de conocimiento de la palabra que muchos decimos, hermano era, pastor era, pero ahora está en el mundo. Ese nunca ha sido de Cristo. Predicaba de Cristo, sí. Decía que creía a Cristo, alzaba el nombre de Cristo, sí, pero nunca le ha creído como los judíos. Han escuchado la voz de Dios, han caminado bajo la mano poderosa de Dios, guiados por la nube de Dios, han comido el maná de Dios, pero nunca le han creído a Dios. Por eso han vuelto a su pecado. Nunca han sido de nosotros. Si un hermano, escucho lo que voy a decir, si una persona, hombre, mujer, joven, niño, adolescente, etcétera, tú le has visto en la iglesia orando, cantando, pero hoy está en el mundo, esa persona nunca ha nacido de nuevo. No es que ha perdido su salvación, no. La Biblia es clara. Uno que es salvo permanece. Y el que se va da muestra de que nunca ha sido de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros, permanecería con nosotros. Entonces, ¿de dónde parte todo? Del corazón malo, del corazón incrédulo, no le cree. Por eso, ¿qué dice el autor de los Hebreos más atrás? Versos más atrás, ¿cómo empezó? Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué lo ponen duro? Israel estaba haciendo eso, viendo el maná, escuchando la voz de Dios, viendo las maravillas de Dios, porque en el texto la autora de los Hebreos diría que Dios le seguía mostrando eso. Y claro, en los 40 años, ¿acaso no cayó maná? Cayó maná. Y el maná muestra de qué era, del amor de Dios, de la gracia de Dios, del sustento de Dios. Dios seguía dando a Israel. Pero este pueblo aún así no le creía a Dios, porque su corazón, ¿cómo era? Malo, era incrédulo. Continuamos. 13. Antes, exhortaos los unos a los otros, que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Subraya eso, ahorita vamos a entrar a detallar eso. Porque somos hechos participantes en Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído la provocación,
¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo el disgustado 40 años? No fue con el pecado cuyos cuerpos, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de qué, subraya. ¿Eran o no eran eran o no tenían fe? No tenían fe. ¿Qué eran? Incrédulos. No le creían a Dios. Hermano, en la iglesia puede haber ese tipo de personas, sí, puede haber. Puede haber muchos incrédulos vestidos de creyentes que están ahí. ¿Cómo nos damos de cuenta de eso, amados hermanos? Por sus obras. Cae maná, queja. Llega el agua, queja. Vemos un desierto, queja. Y ahí los hermanos en la congregación, ¿no? Hermanos, vamos a salir a evangelizar. ¿Pero por qué? Pero hay otras iglesias que hacen, ¿nosotros para qué vamos a ir? Hermanos, vamos a ir a visitar los que tienen tiempo. Ah, no, hermano, yo domingos nomás tengo tiempo y las tardes tengo que hacer mis cosas. Ah, y tú ya le dices, ah, ya, estamos viendo tu corazón. Hermanos, hay que ir a ayudar. Vemos la disponibilidad. Hermanos, hay estudio bíblico el miércoles y jueves. El hermano, ¿qué debería decir? Amén. Voy a sacar tiempo, voy a estar ahí. Pero vemos ahí corazones que todavía no le creen a Dios. No han entendido la gracia de Dios. Hermanos, a veces no entendemos en la iglesia local que Dios nos da el alimento ahí a través de sus siervos y nadie se puede alimentar una vez a la semana. Como ovejita, tú del Señor, tú deberías exigir a tu pastor, pastor, líder, maestro, ¿por qué solamente domingos? ¿Por qué no nos reunimos miércoles, jueves, 2 veces a la semana? ¿Por qué no hacemos eso? Somos tan conformistas, tan dados a la liberalidad, no queremos sacrificarnos. Y ahí están los hermanos, ¿no? Que algunos no quieren ni participar, ni apoyar en nada. Pero para mí, para el líder, pueden engañarnos, pueden decirnos, yo veo a ese hermano que parece bien, que está los domingos ahí, pero cuando se necesita de dar, de salir a hacer la gran comisión, de ayunar, no quieren, no vienen. Ahí nos damos de cuenta con quiénes contamos y con quiénes no. ¿Quiénes van a obedecer y quiénes no? Obedecer un domingo, un mediodía o unas 3, 4 horas, quien sea lo hace. Hasta los incrédulos pueden venir, sentarse 4 horas a escuchar y irse. Pero el creyente obedece en todo tiempo, en todo momento a Dios y se deleita en las cosas y actividades para la gloria de Dios. La diferencia es grande. Por eso Santiago dijo, muéstrame tus obras. ¿Tienes fe? Sí, muéstrame tus obras. Yo te mostraré mis obras por mi fe. ¿Cuánto estamos trabajando para el Señor? ¿Cuánto le estamos creyendo a Él? ¿Cuánto estamos haciendo por Él? Hermana cayó todos los días. Yo les proveí de todo. No murieron de hambre por si acaso. Murieron por su pecado. Entendamos que Dios acá nos enseña algo. No endurezcamos. Por eso el autor de los Hebreos dice, exhorten, exhortaos, dice. No caigamos en eso. No caigamos en eso por las mentiras y el engaño del pecado que nos puede llevar a que a claudicar y a desmayar. ¿Quiénes fueron estos? La primera generación, ¿no? Y dice ahí, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces Dios no fue malo, fue ellos mismos quienes se ganaron el castigo, así como el mundo entero hoy en día no quiere creer en Cristo, no quiere ser salvo, no quiere ser cumplidor de los mandamientos de Dios por amor a Él, no acepta la salvación, no creen en Cristo, no es que Dios los va a castigar porque Él es malo, sino ellos están ganando la condenación por no creerle a Dios. Ahora quiero que entremos en lo siguiente, amados hermanos, ¿no? ¿Qué es lo que perdieron? Hemos sido claros. ¿Por qué murieron la nación de Israel? Subraye, por su incredulidad.
¿Y por qué el mundo de hoy se va a perder también en la condenación de los 7 años de tribulación y gran tribulación? Por su incredulidad. No porque robaron, no porque mataron, no porque mienten, no. Por su incredulidad que da frutos, malas obras. ¿Sí o no? Entonces, la segunda pregunta. ¿Qué es lo que perdieron esta primera generación? A ver, los del Zoom. ¿Qué es lo que perdieron esta primera generación? ¿Qué perdieron? Contemple el texto que acabamos de leer también. ¿Qué Ah, es lo que perdió esta primera generación? para empezar, perdió su heredad, su tierra, después perdió la comunión con Dios y por su incredulidad perdieron a Dios mismo. ¿Ya? ¿Alguien quiere participar? Perdieron la fe. No se puede perder, hermano, algo que nunca tuvo. La nación nunca tuvo fe. Esa primera generación no tuvo fe, era incrédula. Entonces, no tuvieron fe. ¿Qué perdieron? La hermana Rosario dijo, la tierra, porque ese fue el castigo, ¿sí o no? ¿Qué le dijo Dios a la primera generación? No entrarán a la tierra que juré a sus padres. Por lo tanto, lo que están perdiendo con nuestra mentalidad de números de la Torah es la tierra prometida. Ahora aquí entramos en teología, así que atentos. Recuerden que el semillero de la Biblia está en Génesis y la Torah, el Pentateuco, nos está dando principios, ¿no? Nos está apuntando a lo que se viene en progresión, a lo completo, a lo pleno. Muy bien. Entonces, perdieron Canaán. Para ellos perdieron Canaán. Pero aquí el autor a los hebreos no dice que perdieron Canaán. ¿Qué dice? No entrarán a dónde. ¿A Canaán dice o a dónde dice? No entraron. Al reposo. Al reposo. Ahora, los que han estado en Génesis tienen que recordar esta parte. Esto nos apunta al Shabbat. Al Shabbat. Ahora, lo que han perdido los de la primera generación no era tanto la entrada a Canaán, sino lo que significaba Canaán. ¿Recuerdan qué significaba Canaán? ¿Por qué Dios les está sacando de ahí, de Egipto a Canaán? Porque Canaán representaría el reposo, el descanso. Recuerden que Israel, ¿de dónde está saliendo? De más de 400 años de esclavitud. Y Canaán era una tierra de descanso, reposo. Pero ojo, no reposo según nuestra mente humana, ¿no? Descansar, cansados. No, el reposo de Dios. Ahora, a ver, creo que lo tengo el cuadrito acá, ¿ya? Los que no están en Génesis se lo han perdido, pero los que no, ahí, van a recordar. A ver, vamos a compartir pantalla, amados hermanos. Ahí, aquí. Entiendan, por favor, ahí los que están ahí, atentos, por favor. ¿Dónde aparece el reposo? Y tú vas a entender ahora por qué el autor de los Hebreos no dice perdieron, no entraron al reposo, perdón, no dice no entraron a Canaán, a la promesa de Dios, sino al reposo, dice. ¿Por qué? Mira, ¿dónde empieza el reposo? Este es el reposo. Anote esto, tome ahí una fotografía. Reposo, hermanos, en la teología es el disfrute, la armonía y la comunión con Dios. Ya, eso es reposo. En nuestra concepción humana, en nuestra mente humana, reposo, ¿qué es? Descanso, no hacer nada en nuestro concepto humano. Pero el reposo como principio de Dios que no va a cambiar nunca es el disfrute, la armonía y la comunión con Dios. Esto es reposo en la teología de Dios. Muy bien. Ahora, quiero que entiendas esto. ¿Dónde aparece la primera vez reposo Shabbat? En el Génesis, ¿no ve? Cuando Dios descansa, así dice, Dios cesó la obra y reposó, hizo Shabbat.
¿no? Entonces, como en la teología Shabbat no es descansar, no es ahí acostarse, ¿qué es? Armonía y comunión. Entonces, el séptimo día, el Shabbat, ese Shabbat para Dios, ¿qué hizo? Descansó, reposó, durmió ahí, descansó y me cansé. Dijo, no, había una armonía y comunión completa en todo lo que Dios ha creado versículos más antes. ¿Cómo que? Tierra, cielos, plantas, animales y el hombre y la mujer, la primera pareja, había comunión con Dios. Ahora, no pienses que Dios crea al hombre y a la mujer y al día siguiente ya pecado. No, ha pasado tiempos, ha pasado días, ha pasado meses, incluso posiblemente ha pasado años en que el hombre caiga en pecado. Y en ese tiempo, ¿qué había? Comunión con Dios, armonía con Dios. Dios todo lo que había hecho, dice el texto en Génesis, era bueno en gran manera y todo estaba marchando según la voluntad de Dios. Con Adán y su mujer sofusgando la creación en Edén, los animales también. Todo estaba caminando en armonía y comunión con Dios. Ese es Shabbat. El séptimo día, Dios hace Shabbat, hay una armonía, comunión con Dios. Dios con la creación y la creación con Dios. Muy bien. Ahora, por favor, atiendan. Después aparece el Shabbat como cuarto mandamiento, pero subraye esto, yo lo voy a subrayar de acá, ¿ya? Este es el principio del Shabbat, ¿ya? Disfrute, armonía y comunión con Dios. Cuarto mandamiento, hermanos, nos da el mandamiento del Shabbat, ¿no? Pero como día, como día. Entonces, el cuarto mandamiento era un reposo físico, pero se mantenía el principio. ¿Cuál? La armonía y comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el día sábado, amados hermanos, el día sábado los judíos, aunque no trabajaban, aunque no hacían ningún trabajo en sus casas, ni sus siervos, ni sus criados, ni sus animales, pero no es que Dios les decía, duérmanse todo el día. No, ese día tenían que orar, tener comunión con Dios, leer los rollos de la Biblia, etcétera. Tenían que tener comunión con Dios. Ese era el principio que nunca va a cambiar. Recuerdo lo que enseñé hace clases atrás, que si no me equivoco, la diferencia entre mandamiento y principio. El principio nunca cambia, pero el mandamiento cambia. Lo expliqué. Si hay preguntas más adelante, por favor, ¿ya? El principio de Dios jamás va a cambiar. El reposo sigue vigente, claro, porque el autor de los Hebreos va a decir que hay un reposo que se viene, un reposo pleno y final. Ahora, como tú y yo ya hemos aprendido aquí en Panorama del Antiguo Testamento que reposo es disfrute, armonía y comunión con Dios, el cuarto mandamiento tenía este principio espiritual, armonía, comunión y descanso con Dios. Y este mandamiento, ¿sabes por qué Dios lo dice? El séptimo día guarden, que no se ha movido, etcétera, porque era una preparación para entrar a Canaán después de tener un descanso físico, era una preparación para la plenitud que se venía en Canaán. Y en Canaán el pueblo tenía que descansar, reposar con Dios, ya en comunión y armonía con Dios. Todo lo que Dios había designado para el pueblo en Canaán tenía que tener su cumplimiento. Si es que el pueblo iba a obedecer, tener esa fe en Dios. Muy bien. Después vemos ya el reposo en Cristo, ¿no? En el Nuevo Testamento él diría en Mateo 12 que Él es el reposo, que Él es dueño, amo y Señor del sábado, ¿no? Y eso diría en Marcos, pero en Mateo 12 diría Él, todos los que estén cargados, cansados, vengan a mí a descansar, vengan a hacer Shabbat, vengan a reposar, dice, vengan a reposar. ¿No? Vengan a hacer descanso para vuestras almas, dice. Entonces, en Cristo el principio se mantiene. ¿Te das de cuenta? En la creación el principio se mantenía. Adán, la creación con Dios, ¿qué? Disfrutando, teniendo comunión con Dios y armonía con Dios antes del pecado. ¿En qué parte, en qué dispensación? En la dispensación de la inocencia. En el cuarto mandamiento tenían un descanso físico, pero el espiritual se mantenía, tener armonía y comunión con Dios ese día sábado. Cuando Cristo viene y dice, yo soy Señor del amo, el sábado se hace persona, el mandamiento del día sábado se hace persona en Cristo. Cristo es el sábado. Vengan a mí a descansar. Por la fe van a venir a descansar. Muy bien. En Cristo tenemos comunión, armonía y disfrute con Dios.
a través de Cristo. Muy bien. Entonces, se viene un reposo pleno que es el reinado pleno de Cristo. Aquí quiero pausar un momento. ¿Ya? Aquí quiero pausar un momento y vamos a nuestras Biblias ahí, en Hebreos. Hebreos. Hebreos capítulo 4, 1, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún, subraya esto, aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, parezca no haberlo alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado, subraya eso, la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El capítulo 4, verso 1 dice, hay un reposo futuro, todavía está permanente el futuro reposo, todavía está el disfrute de Dios, esa promesa está vigente, dice. Cuidémonos de no entrar, no seamos como nuestros padres, diría el autor de los Hebreos, que cometieron desobediencia y no entraron al reposo, pero nosotros sí podemos entrar porque todavía está en, en plenitud esa promesa del reposo. Ahora, estos hombres de la primera generación perdieron eso, el reposo, el descanso. Ahora, cuando los hombres, la segunda generación llega a Canaán, hay una, hay una nueva idolatría, desviación, pecado. No disfrutaron del reposo. Recuerde que Canaán como tierra era una promesa física, pero el corazón de esa promesa siempre les iba a llevar a Dios, al disfrute, a la comunión, a la glorificación de Dios. Recuerde, esto es un principio muy importante. Todas las bendiciones físicas que el pueblo de Israel tuvo y que hoy el creyente tiene, nos tiene que apuntar a la comunión, armonía, disfrute con Dios. Ese es el principio. Muy bien. ¿Dios prometió cosas terrenales físicas a Israel? Sí. Pero el principio espiritual, ¿cuál fue? Que esas cosas les apunte a Dios, les acerque a Dios. Es lo mismo el día de hoy para nosotros. Tenemos una bendición de una casa, de una movilidad, de los hijos, todo eso que es material físico nos tiene que apuntar a la comunión con Dios, a acercarnos a Dios en gratitud y reconocimiento de que Él suple nuestras necesidades. Lo más importante que Dios quiere suplir en la vida del hombre es lo espiritual. Escucha una cosa. Dios sabía que la nación de Israel físicamente está cansada, era esclava, no tenía descanso y les dice, como sus cuerpos no tienen descanso, yo les voy a dar descanso físico, un día y un lugar físico para que descansen. Pero lo más importante es el reposo, el Shabbat espiritual. Ese es el principio. Y en el Shabbat, descanso espiritual, a mí van a venir a descansar. Ahora, separemos dos cosas, lo físico y lo espiritual. Ellos venían cansados, cargados, esclavizados, maltratados de un cansancio, esclavitud física. Y Dios ha prometido descansos físicos. Canaán como plenitud de descanso como tierra y el día sábado. Pero a la par, en la teología espiritual, ellos estaban cargados, cansados, extenuados, porque eran esclavos del pecado. Y en el trayecto de los 40 años, Dios les estaba enseñando y limpiando de la transgresión del pecado que habían arraigado en Egipto. Y Canaán tenía que ser el lugar donde Dios iba a tener plenitud, comunión con su pueblo, el pueblo con Dios. Y así que tenían que hacer, sacarse o quitarse el yugo de la esclavitud espiritual de pecado de Egipto y pasar a la tierra de Canaán, donde Dios espiritualmente los haría descansar en él. Era su reposo, que descansen en él. Por eso el autor de los Hebreos va a decir, no entraron en su reposo, porque es el reposo de Dios. Comunión, armonía y disfrute con Dios. Ese es el principio teológico del Shabbat. Ahora, vamos a lo siguiente. Como ellos no entraron a Canaán, Canaán no significaba eso por si acaso. No es que llegan a Canaán y reposan, no.
No era el punto eso, sino que era el sentido espiritual. Y tampoco la primera generación disfrutó de eso, por eso no entraron en su reposo. Tampoco entraron por su incredulidad. Mira lo que dice más adelante. Vamos al verso 7 del capítulo 4, porque va a hablar de Josué. 8, perdón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, o sea, entrar a Canaán no era el reposo. Josué no, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Josué con la segunda generación entra a Canaán, pero han disfrutado del reposo, del disfrute de comunión con Dios. La Biblia es clara, hasta Malaquías. Dios sigue tratando al pueblo. No entraron en su reposo. ¿Por qué? Por falta de fe. Pero el autor de los Hebreos nos diría a este tiempo que nosotros hemos entrado al reposo por la fe en Cristo Jesús. Hemos entrado a ese reposo, a ese disfrute y comunión con Dios por la fe en Cristo. Escucha el verso 3 del capítulo 4. Pero los que hemos creído, ahí está la fe, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación de él. Y va a citar el Génesis. Porque en cierto lugar dijo así, del día séptimo, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo. Te está citando el Génesis, lo que te dije un momento, porque reposo, ¿qué es? Disfrute, comunión. Y estos que son incrédulos, que son pecadores, que murmuran contra mí, que son quejumbrosos, que no me creen, no van a entrar a mi reposo. ¿Y qué es reposo según la teología de Dios? A mi comunión, a mi disfrute. No se van a deleitar en mis cosas, ¿sabes? Porque no tienen fe. Y el autor de los Hebreos es claro, el que se le quiere acercarse a Dios es necesario que tenga fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. En pocas palabras, sin fe no puedes disfrutar de Dios, no puedes tener comunión con Dios y no puedes contemplar la plenitud de Dios. Ese es el reposo teológico. Muy bien. Espero que hasta ahí me hayan entendido. Pero dice el autor de los Hebreos, pero los que hemos creído, los que tenemos fe, entramos en el reposo. Ya estamos en el reposo, hermanos. ¿O no? Estamos en el reposo, amados hermanos. ¿Qué es el disfrute? La comunión y la armonía con Dios, gozar de las bendiciones espirituales de Dios en la vida del pueblo o de la vida del creyente. Y mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5. Pablo, Romanos capítulo 5. Estamos viendo números en la teología, por si acaso, ¿ya? Romanos capítulo 5. Este es el disfrute de Dios, que ya el creyente tiene por Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Solamente escuchen y miren cómo Pablo describe la comunión, armonía y plenitud Dios con el creyente, con el que ya ha entrado al reposo. Justificados pues por la fe, ¿a qué dijo el autor de los Hebreos? Hemos entrado porque hemos creído, ahí está la fe. Justificados pues por la fe, tenemos, este es un disfrute, paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria. Tres cosas que disfrutamos acá: fe en Cristo Jesús, tenemos paz con Dios y disfrutamos de la gracia de Dios. Esto es reposo en Cristo, este es reposo de Dios, creyente en Dios. Verso 5. Verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, subraya esto, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es el reposo en Dios. Tenemos paz con Dios. Hemos sido justificados delante de Dios, hallados inocentes, como lo fue el padre Abraham. ¿Qué más? El amor de Dios se nos ha derramado en nuestros corazones. No dice la mitad del amor de Dios, un tanto, no. Todo el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios nos ama y el creyente le ama a Dios. Eso es comunión con Dios. Hemos entrado al reposo, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Verso 6,
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, escuche esto, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios nuestro, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien, subraya eso, hemos recibido ahora la reconciliación. Este texto a veces se usa para evangelizar, pero en realidad no se debería por interpretación, porque cuando dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, está hablando a nosotros los creyentes. Te lo voy a parafrasear para que entiendas. Y voy a utilizar aquí, como siempre, a mi hermana Rosario, que siempre está ahí disponible. Mi hermana Rosario es mi hermana en la fe, es salva, es una hija del Señor, ha creído en Cristo y ha nacido de nuevo. Y Pablo está hablando a creyentes como ella, vamos a suponer que yo soy Pablo, y le digo, a ti en un tiempo eras pecadora, eras enemiga de Dios, pero en Cristo ha venido y ya ha sido justificada y por su sangre te ha justificado. Antes eras enemigo, ahora has cambiado de enemigo con Dios a la reconciliación. Ha habido reconciliación. Y producto de la reconciliación, ¿qué beneficios gozas tú, hermana Rosario? Paz con Dios. Ya no hay enemistad. ¿Qué eran? Eran enemigos. El hombre y Dios, el pecador y Dios, eran enemigos. Pero en Cristo, ¿qué tenemos? Paz con Dios. Justificados. ¿Qué más? El amor de Dios se ha derramado en tu corazón. Dios te ama y tú le amas a Él porque Él te amó primero. Y no solamente eso, bendiciones espirituales y el Espíritu Santo que ahora tienes morando en ti. Ese es el sello de que Dios te ama y que has nacido de nuevo y que ya no eres enemigo, eres hijo. Y si hijo, has sido reconciliado con Dios, pero ¿a través de quién? A través de Cristo Jesús. Entonces, por eso el autor de los Hebreos que dice, en Cristo ya hemos entrado porque hemos creído en el Hijo. Entonces, la iglesia en esta dispensación está disfrutando del Shabbat espiritual, del principio que nunca va a acabar. No tenemos que guardar el sábado, no lo tenemos que hacer porque ya estamos disfrutando del Shabbat. Recuerde una vez más, en teología el Shabbat no es un día, no es un mandamiento. En teología bíblica, que la Biblia va a arrojar en completo, el Shabbat, ¿qué es? Reposo en Dios, comunión con Dios, armonía con Dios. ¿Me dejo entender, hermanos? ¿Han entendido? A ver, de ahí, pongan sus deditos ahí, like, si han entendido. Qué bien, qué bien. Ah, hermano, entonces yo estaba confundido si guardar o no guardar el día sábado. No guarden el sábado. Nosotros estamos en el verdadero, que es en Cristo, reposamos en Cristo, ¿no? Entonces todo se manifiesta en Cristo. Muy bien, hemos entendido ahí. Ahora, pero no hemos respondido la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es ese futuro descanso? Volvamos a Hebreos, vamos a finalizar con esta parte. Hebreos, Hebreos capítulo 4, verso 10. Perdón, verso 9. Ya lo dijo el autor de los Hebreos, aunque Josué entró a Canaán, no disfrutaron del reposo, no lo disfrutaron. Pero dice el 10:9, perdón, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ah, hay un reposo futuro. ¿Cuál es? Y lo hemos visto acá. Vamos a seguir con esto, ¿ya? Con la pantallita. Ahora sí nos metemos al tema del reposo pleno. Vamos al final del reposo. Hemos visto repasando en la creación, en el cuarto mandamiento y en el reposo espiritual que es Cristo. Pero ¿cuál es el reposo pleno que dice el autor de los Hebreos? Hay un reposo, dice para el pueblo de Dios. Este es el reinado de 1000 años con Cristo. Ahí sí se va a entrar en el reposo, en el disfrute, en la armonía con Dios a través del reinado del Hijo del Hombre, que en este caso es Cristo. Muy bien. Todo es una preparación al reino. Todo.
Todo se cumple en Cristo. Y hablando del Canaán, como dice el autor de los Hebreos, no fue Canaán, sino un reposo pleno, es el reinado de Cristo, quien va a traer la armonía, la comunión y el disfrute de Dios con su pueblo. Y ahí, ¿quiénes van a entrar? Lo dice claro, los de la fe. Los de la fe. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Porque el autor de los Hebreos va a decir lo siguiente. Volvamos al capítulo 4. Escucha esta parte. Capítulo 4, verso 2. Porque también a nosotros, está hablando ya al tiempo de la iglesia, al tiempo de los creyentes, ya cuando Cristo ha muerto, ha hecho la reconciliación, etcétera. Y dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, evangelio. Entonces aquí vamos a entrar a lo siguiente. Los de Génesis van a entender bien. ¿Tenían o no tenían evangelio esta primera generación? Tenían, porque el autor está diciendo, ellos han escuchado el evangelio, la buena nueva. Han escuchado la buena nueva. Vamos a hacer un poquito esto porque esto quiero aclarar bien. Ya aquí estamos entrando a un campo teológico, viendo esto en números, cómo se está apuntando esto al cumplimiento. Ahora, entiendan una cosa. Había evangelio porque tú puedes decir, hermano, a ver, pero evangelio es la muerte, resurrección de Cristo y que en él tenemos vida eterna. Pero dime tú, en el tiempo de la primera generación en números, ¿había ya Cristo muerto? No. ¿Había ya la salvación por gracia y creyendo en la obra de Cristo? No. Entonces, ¿por qué dice el autor de los Hebreos que ellos también tenían el Evangelio, pero no la creyeron porque no la creyeron por fe? Nosotros sí, dice el autor de los Hebreos. Porque les expliqué claramente a la iglesia local acá y a ustedes en Génesis, les expliqué claramente que Evangelio es buena noticia. Lo malo de nosotros es que Evangelio siempre lo encasillamos en algo. Muerte y resurrección de Cristo. No, siempre hubo Evangelio. Siempre hubo Evangelio. En el Antiguo Testamento, en Génesis, en los profetas, en el Nuevo Testamento, hay Evangelio. Y el Evangelio siempre nos va a acercar a Dios. Ahora, ¿cuál era el evangelio que ellos tenían? Porque el autor de los Hebreos dice, escucharon el evangelio, pero no la creyeron, dice, porque no fue acompañada por fe. Entonces la pregunta es, ¿qué evangelio tenían ellos? ¿Qué buena noticia tenían ellos? ¿Alguien se le prendió el foquito? A ver, ¿qué evangelio tenían ellos? A ver, los del Zoom. ¿Qué evangelio tenían ellos? El Evangelio del Reino. Eso, el evangelio del reino pleno, que traía el descanso pleno también. Ahora sí nos vamos a compartir un poco, les voy a explicar lo que vimos en Génesis, ¿ya? Lo que vimos en Génesis. Aquí vamos. Miren acá. Creo que está acá, ¿no? Acá está. Miren aquí. El evangelio en Génesis ya estaba conformado. El evangelio que toda la Biblia, los 66 libros van a apuntar, porque el tema central de la Biblia es el reino, el establecimiento del reino. En Génesis había evangelio, ya había evangelio. Lo hemos visto en Génesis, los que estaban en la clase de Génesis, ¿no? En Génesis 1, 26 al 29, vámonos ahí un momento, desde ahí parte el Evangelio. Mira, Génesis capítulo 1, verso 26 al 27, dice así la palabra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreadla a los peces, señoread a los peces del mar, a las aves de los cielos y a todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Desde ahí parte el Evangelio. Ahora miren el cuadrito ahí, en sus pantallas, vamos a aclarar eso. El Evangelio, amados, incluye esto para el tiempo del Antiguo Testamento. Un pueblo, un rey,
y un reino. Este es el evangelio que ellos tenían, conocido como lo dijo nuestro hermano Alejandro, el evangelio del reino. Qué buena noticia han escuchado los de Canaán, los de la primera generación, que estamos siendo a la tierra prometida, que estamos siendo a la tierra que Dios nos prometió y ahí van a ser un reino. Por eso más adelante ellos pedirían un rey. O sea, todos se estaban marcando a eso, como las naciones tenían un rey y tenían un reino. A eso también estaba yendo Israel. No pienses que estaban yendo ahí a vivir como ellos querían, no. Ellos tenían en mente que Dios les iba a dar un reino y un rey. Por eso está también liderando Moisés. Por eso también lideraría después Josué. Entonces, ¿qué vimos acá? Un pueblo, un rey y un reino. Ahora, en Génesis, ¿el pueblo cuál es? La multiplicación. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Multiplicaos, llenen toda la tierra. Ese es el pueblo que tenía que darse en esa parte de la historia, antes del pecado. La multiplicación de la humanidad. Ese era el pueblo. ¿Y cuál era el rey? Adán. Porque ¿qué le dijo? A Adán lo colocó por encima de todo, de las animales, bestias, plantas, etcétera. Este era el rey. ¿Y cuál era el reino? El huerto del Edén. Aquí ya vimos vestigios del evangelio del reino. Los de Génesis se van a acordar bien porque lo expliqué ahí con Chubis incluso. A ver, ahora, avanza la teología, progresa la teología, pero el principio sí que está. ¿Cuál? Un pueblo, un rey y un reino. Mira, desde Génesis avanza esto. Por eso Génesis es el semillero de toda la Biblia. Me encanta Génesis, hermano. Ahora, mira, va progresando la teología, progresa más. El pueblo, ¿quién ya sería? Israel. Israel. ¿El rey cuál sería? David, ¿no? Al cual apuntaría David en el cumplimiento pleno del reinado de Israel, ¿no? ¿Y cuál sería el reino? Canaán. Este era el evangelio que ellos tenían. La entrada a Canaán, el reino, un rey, un reino, una nación entera. Tenían ese evangelio, tenían esa buena noticia. Esa era la buena noticia, que de un pueblo esclavizado, sometidos bajo el yugo de Egipto, teniendo por rey o por mandatario a Faraón, ellos saldrían y de ellos harían una gran nación, un reino con su propia tierra y con su propio rey. Ese era el disfrute, ese era el evangelio. La teología progresa y el autor a los Hebreos nos dice que ese evangelio que ellos tenían también lo tenemos nosotros. Y para nosotros, ¿cuál sería? La iglesia, el pueblo, el rey que es Cristo, el postrer Adán, y el reino se cumplirá en el milenio. ¿Te das de cuenta? El principio del evangelio del reino siempre ha estado desde el Génesis. Un pueblo, un rey, un reino, solo que ha ido en progresión. Aquí te decía, amado hermano, que Dios trabaja con en distintas épocas y con distintas personas o pueblos, pero el principio se mantiene. El reino, un rey y un pueblo. Israel, David, Canaán. Iglesia, Cristo, milenio. Aquí se cumple completamente el reposo y se cumple completamente el evangelio del reino. En el milenio, cuando Cristo reine. Entonces, ese evangelio que tenemos nosotros, que es la misma promesa, el milenio, y nuestro rey futuro, que es Cristo, ¿también la tenían ellos? Sí. Pero ¿por qué no entraron ellos? ¿Por qué murieron? Porque no creyeron, no entraron en el reposo porque no creyeron esa buena noticia. Y hoy también es nuestra buena noticia del día de hoy, ¿sí o no? Además, para los argentinos, si hay aquí algún argentino que se preocupa, ¿no? Que ya ganó mi ley, que cómo va a ser la situación. Lo mismo pasa en otros países. Pero el evangelio, la buena noticia, ¿sabes cuál es? Que viene un rey, el rey, y hará su reino, y seremos nosotros su pueblo, y reinaremos con él para siempre. Y este rey que es Cristo traerá la justicia perdurable, la comunión con Dios, el disfrute con Dios. Y ahí la iglesia, el pueblo, el rey y el reino, entraremos al reposo, al descanso con Dios. Eso está arrojando la teología bíblica, por lo cual Números parte de ahí, ¿no? De la primera generación que perece. Ahora, una vez cerrado eso, vamos a Números y concluyamos el libro. La primera generación muere
pero ahí nos vamos a entrar al campo espiritual del que te hablé hace un momento. Ahí los hermanos, el Zoom, ahí también los del Facebook, vamos a hacer una pregunta ahí para los del Zoom y los del Facebook. ¿Cuándo el pueblo de Israel se liberta de la esclavitud de los egipcios? ¿En qué momento? Cuando salen de Egipto con sus ganados, con los tesoros que les había dado los egipcios. Ahí recuerdan la escena, lo que vimos en Éxodo. O cuando cruzan el Mar Rojo y Dios acaba completamente con los egipcios, incluido el faraón. Cuando el pueblo de Israel se liberta de la esclavitud de Egipto. Respondan los del Facebook, ahí los del Facebook, ahí en mensajitos, y los del Zoom, a ver. ¿O en qué momento? Yo digo que no se liberan porque ellos siguen en el desierto pensando regresar a Egipto en sus mentes. Aquí vamos a entrar, hermanos, a lo que le íbamos diciendo hace un momento, lo campo material, físico y lo espiritual, ¿no? De manera física, de manera física, Dios saca a Israel de Egipto, los saca y ahí los saca de esa esclavitud de más de 400 años de manera física. Pero en lo espiritual, Egipto nunca salió del corazón de esa gente. No sacó esa gente a Egipto de sus corazones. El pueblo había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Nunca se habían olvidado de Egipto y lo hemos visto en el trayecto de Números. Volvamos a Egipto, debíamos morir en Egipto, ahí había tumbas, siquiera ahí, etcétera, ahí podíamos enterrar, ahí comíamos aceitunas, alberjas, cebolla, comíamos gratis. Ellos habían caminado fuera de Egipto, pero Egipto aún estaba cerca de sus corazones. Entonces, la primera generación, aunque había salido fuera de Egipto, amaba a Egipto en su corazón. Por eso, Dios, cuando muere en la primera generación y llega la segunda generación, Dios le pide a Josué que circuncide a la segunda generación. La primera generación ha muerto y Dios le dice a Josué, Josué, circuncida a la segunda generación. Y Dios va a decir algo en esa parte. Josué capítulo 5, hermanas Rosario y Demetú. Josué capítulo 5, verso 8 y 9. Josué capítulo 5, verso 8 y 9. Mira, esto ya está pasando ya después de que la primera generación muere, Moisés muere, etcétera. La segunda generación se circuncida, pero aquí Dios va a decir algo muy importante que nos va a abrir el entendimiento a lo espiritual, al campo espiritual. Mira, Josué capítulo 5, verso 8 al 9. Amén. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Amén, gracias. Ese día que había quitado Dios, dice, el oprobio, la vergüenza de haber sido esclavos. La primera generación muere, la segunda generación se levanta y Dios le dice, hoy Egipto ha salido de sus corazones. Porque de ahí en adelante el pueblo no va a decir, volvamos a Egipto, ahí teníamos comida, ahí teníamos bebida, podíamos morir, teníamos todo gratis, volvamos ahí. De ahí para adelante la nueva generación no se vuelve a recordar de Egipto. Ahí Egipto sale del corazón del pueblo de Israel en la segunda generación. ¿Qué principio nos da esto? Principios hay muchos y muy importantes en el campo espiritual, mayormente para nosotros, la iglesia. Y lo hemos venido arrastrando desde Balaam, desde la idolatría que hacen, desde el celo del hijo de Eleazar, Fineas. Y lo vamos a ver también aquí.
Algo que nunca va a cambiar es esto, amados hermanos. El corazón del hombre, el corazón del pueblo, el corazón del creyente. Lo vimos en el relato de Fineas, cuando él mata a este hombre y muchos mueren por causa de su idolatría. El pueblo escuchó de Dios, conoció de Dios, aprendió de Dios, oyó la voz de Dios, comió el maná de Dios, pero aún así no le tenía fe, no le creía a Dios. Volvía siempre a eso. Y lo mismo ha pasado con, con esta primera generación que hace todo eso y dice, salimos de Egipto, pero nunca Egipto salió de sus corazones. Por lo tanto, Dios aquí dice, aquí el pueblo ha dejado el oprobio, esa vergüenza de Egipto, esos recuerdos de Egipto hoy han salido del corazón del pueblo, dice Dios. Impresionante eso, ¿no? O sea, aquí podemos aplicar en nuestras vidas, amados hermanos. Recuerden que lo que vimos en Éxodo, que Egipto es un simbolismo del mundo, amados hermanos. Entonces, aquí, amados hermanos, tenemos que llegar a esta aplicación. La iglesia, los creyentes, amados hermanos, estamos llamados a no vivir en este mundo, a no pensar las cosas en este mundo, a no mirar las cosas de este mundo, claro que sí, y muchas iglesias predican eso, se enseña eso, se escucha eso, se anuncia eso, eso es verdad, pero cada creyente tiene que entender una cosa, que aunque salgamos de este mundo, aunque estemos en una iglesia metidos, hermanos, los domingos por la tarde, los miércoles, el punto, ¿sabes cuál es? No que tu cuerpo esté en la iglesia, no que tu cuerpo esté escuchando la palabra, que tus oídos estén escuchando el mensaje del siervo, sino que tu corazón esté entregado a Dios. Tu cuerpo puede estar en el templo, pero tu corazón puede estar alejado de Dios. Ese es el punto, amados hermanos. Lo importante, amados hermanos, no es salir de este mundo, sino que el mundo salga de nuestros corazones. El mundo tiene que salir de nuestros corazones y no nos pase como la mujer de Lot. La mujer de Lot estaba saliendo, pero voltea atrás, ¿sabes por qué? Porque aunque ella estaba saliendo de Sodoma y Gomorra estaba en su corazón. Entonces hoy, amados hermanos, de sentido aplicativo, hablando de este texto, que es increíble y da para una predicación entera, la pregunta es, amados hermanos, tú puedes decir, yo ya he salido del mundo, ya no hago estas cosas del mundo, ya no veo estas cosas del mundo, pero eso no es el punto es si el mundo ha salido de tu corazón. ¿Ha salido el mundo de tu corazón? ¿O solamente tú has salido del mundo? Aparentando ante muchos ojos que eres creyente, cristiano, cristiana. Y ahí estás en el templo los domingos temprano, escuchando la palabra de Dios. Tu oído escuchando, tus ojos mirados fijos al predicador, pero tu corazón y tu mente no están ahí. Están preocupados. ¿Qué habrá pasado con mi negocio? ¿Qué será el día de mañana? ¿Cómo tengo que vender? ¿Cuánto ganaré? ¿Qué dirá mi jefe? ¿Qué planes tengo? Ah, tengo un trabajo que hacer. No está tu corazón en el templo, ni mucho menos en la comunión con Dios. ¿De qué sirve, hermanos, que tu cuerpo esté ahí? Siempre lo he dicho, amados hermanos. Si no tienen ganas de ir, si no tienen ese corazón de alabar al Señor, están perdiendo su tiempo. Dios mira el corazón del hombre, no el cuerpo. No si estás ahí. Alguien lo dijo alguna vez, hermanos, hay que estar temprano a la iglesia, porque aquí hay un ángel que está tomando lista, como en el colegio. Y ponía este ejemplo, ¿no? Y me parece algo muy infantil. Que decía, en el trabajo, ¿cómo hacemos? Marcamos, ¿no? Colocamos ficha o firmamos. ¿Y eso qué denota? La presencia de uno. Aquí en la iglesia igual es, a las 5 o 6 de la mañana el ángel ya está ahí con su lista viendo quién no viene y quién no viene. ¿De qué sirve que tu cuerpo está ahí si tu corazón está lejos de Dios? ¿De qué sirve tener un inicio de culto y que ahí te mire, estés ahí marcando ficha, connotando tu presencia? ¿Y de qué sirve si tu corazón está alejado fuera? De ahí que Dios diría a través del profeta, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo escucha de Dios. Creyentes que escuchamos de Dios, que hablamos de Dios, que profesamos de Dios, que tenemos una Biblia, que es la palabra de Dios, que tenemos una membresía en la iglesia local, pero nuestro corazón está lejos de eso. Y en nuestro corazón sigue está el mundo. No te puedes mentir a ti mismo. Examínate, como diría el apóstol Pablo. Examinemos si es que estamos en el camino de Dios. Examinemos nosotros mismos. Si todavía está el mundo en nosotros o hemos salido del mundo. ¿Te das de cuenta? No te pase como a la mujer de Lot y no te pase como a este pueblo. Hermanos, te voy a decir una cosa acá para ir finalizando. Tal vez en nuestra dispensación Dios no nos va a
rechazar y no nos puede, Él nos ha prometido la salvación y la salvación es segura en Cristo. De eso no hay duda. Pero algo que podemos perder, ¿sabes qué es? El servicio. Recuerde que la nación de Israel fue llamada para obrar, para administrar las cosas de Dios. No fue llamada para ser salva, sino para administrar las cosas de Dios. Pero muchos fallaron y fueron desarraigados, quitados, alejados, apartados por Dios. ¿Puede pasar eso en nuestros días? Claro que sí. Ejemplo, las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Qué le dice Dios? Conozco tus obras, pero haces esto, haces lo otro. Arrepiéntete, porque si no vendré yo y te quitaré tu candela de tu lugar. ¿Significa eso la salvación? No. Significa que Dios nos puede quitar el ministerio, el trabajo que podemos obrar para Dios. ¿Y sabes por qué pasa eso, amados hermanos? Porque muchas veces nosotros no damos valor a las cosas de Dios, no le valoramos, no valoramos nuestro servicio. ¿Sabes por qué no hacemos eso? Porque no entendemos nuestro propósito en esta vida, amados hermanos. Nuestro propósito en esta vida es vivir para Cristo. Si no es eso tu vida, ¿de qué sirve que estés viviendo? Si no estás sirviendo a Dios, amados hermanos, si tu meta no es servirle, en tu estancia en esta vida, en tu transitar por esta vida, no tiene sentido la vida. No tiene sentido vivir un día más, respirar un día más de vida si no es para servirle a Él. Pablo diría eso porque para mí el vivir es Cristo. Ahora déjame decir una cosa. Si tú no tienes el anhelo de servir, el sueño de servir, la meta de servirle en tu vida, amado hermano, amada hermana, déjame decirte una cosa. Tú te lo pierdes. Dios puede quitarte el candelero, apartarte, hacer que tu vida ministerial se apague, porque tú no valoras el servicio a Dios. Y Dios sabe qué va a hacer. Dios no se va a entristecer y te va a decir, mira, como en mi caso, ¿no? Voy a poner mi ejemplo a mí, por no poner el ejemplo de los demás hermanos. No es que yo, si yo me entro en desobediencia, no valoro las cosas de Dios, el servicio de Dios, Dios no va a decir, por favor, Fernando, tú lo haces bien, tú predicas bien, tú enseñas bien, vuelve. No es que Dios me va a rogar. ¿Sabes qué Dios va a hacer? Me va a alejar como la primera generación. ¿Y sabes qué va a hacer? Va a levantar otra generación. ¿Y quién se lo pierde? ¿Quién no disfruta de las cosas de Dios? Voy a ser yo. Dios nunca pierde. Si tú no quieres servir, si tú no quieres testificar de Cristo, si tú no quieres alabar a Cristo, si tú no quieres levantar un ministerio para la gloria de Dios, Dios va a levantar a otro. Dios nunca pierde. Dios no está rogando ahí a nosotros. Nosotros tenemos que rogar para que le sirvamos, no al revés. Dios no nos ruega para que le sirvamos. Sírvame, por favor, hagan esto por mí. No, nosotros le rogamos a Él, utilízame, Señor, utiliza mi boca, mi mente, mi corazón y mi cuerpo para servirte completamente a ti. Que no nos pase como a esta primera generación, que no valoraron las cosas de Dios, las bendiciones de Dios y se inclinaron a su propio corazón. Si tú que estás escuchando esto y los hermanos que están aquí en el Zoom estudian esto, se preparan, están aquí viernes y lunes atentos a la enseñanza, tiene que ser su motivación, ¿cuál? Enseñar, servirle al Señor. Tú me estás enseñando para que yo te sirva. Ese es nuestro propósito. Esa tiene que ser nuestra meta constante. E ir a la iglesia domingo tras domingo tiene que tener una meta, no calentar el asiento, no solamente escuchar y decir amén, sino decir, Señor, este es mi proceso. Y al final de mi proceso, yo te quiero servir, quiero ser útil en tu obra y para tu gloria. Como diría el profeta, heme aquí, Señor. Hay tanto por hacer, hermanos, hermanas, en el Zoom, aquí en el Facebook. Hay tanto por hacer. Tantas obras por hacer para Dios. Las calles, los parques. Tenemos tanta gente para llevar el evangelio. Y nosotros seguimos sentados 20 años en la iglesia. Pero hermano, yo atiendo a los niños, a las niñas, qué bien, pero ¿qué haces por el mundo allá afuera? Porque Dios nos llamó a hacer luz afuera, no adentro. Él nos dijo, sed la luz del mundo, no de la congregación, porque ahí todos deberían ser luz. Afuera es donde necesitan tu luz. Afuera es donde tienes que servir, testificar, hablar, proclamar de que en Cristo hay vida y vida en abundancia. No nos enfrasquemos en el templo nada más, salgamos afuera, hagamos cosas. Por eso estoy aquí en redes sociales anunciando el evangelio, porque sé que muchas personas pueden escuchar esto.
y seguiré testificando de Cristo en las redes, en la calle, acá en la congregación local, donde sea, porque ¿sabes qué dijo Pablo en Timoteo? Porque palabra fiel y digna de ser oída es esta, que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser oída por todos es esta. Cristo es aquel que dio la vida por nosotros. Y es momento de que nosotros nos rindamos a Él. No hagas como esta primera generación. Tuvieron palabra, escucharon la voz de Dios, tuvieron la bendición de Dios, pero aún así se resistieron a servirle. Y Dios que dijo, este pueblo es un pueblo de duro servicio. ¿Cómo está tu corazón para servirle? ¿Atento? ¿Ansioso? ¿Estás expectante, Señor? ¿En qué voy a servir? ¿En qué voy a ayudar? Cuando yo llegué y nací de nuevo, amados hermanos, ¿sabes yo qué quería hacer? Barrer la iglesia. Quería hacer algo por el Señor, sin saber que Dios me estaba preparando, encaminando para ser un predicador de su palabra. Yo no quise servirle, no fue mis sueños predicar la palabra, yo no entendía muy bien, pero sí creía en Cristo, pero sí tenía ganas de servir. Quería barrer la iglesia, abrir temprano. Qué triste que hay hermanos en las iglesias que ni siquiera dicen, hermano, ¿yo en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Ya están 30, 40 años ahí, 20, 8 años, ¿y qué dicen? Es que me falta, hermano. Cuando yo le digo algo, ¿no? Hermano, ¿en esto nos puedes ayudar? Hay que servir. No, hermano, me falta. Pero ese hermano ya está 4 años. Es una vergüenza, hermanos. Que creyentes de 4, 5 años para arriba digan, me falta. Hermanos, yo en mi primer año ya estaba sirviendo. En el segundo año ya levanté un ministerio de jóvenes, ya estaba predicando la palabra, porque le amo a Él y Él me llamó al servicio, no me llamó a estar quieto, me llamó al servicio. A ti y a mí nos llamó al servicio, y nunca olvides eso. Somos servidores y servidoras de Dios. La pregunta es, ¿qué tipo de servidor eres tú? ¿El que no hace nada o el que ama y anhela servirle a Él? Tanta aplicación que podemos sacar de esto, pero finalizamos con lo siguiente. Números concluye con la rebeldía del pueblo, el levante del pueblo de la segunda generación. Se levanta un nuevo líder que es Josué. Vemos la importancia de delegar siempre ahí a un nuevo líder. Y eso va a ser importante en toda la Biblia y hoy más en día. Pastores líderes, aprendamos del ministerio de Moisés. Nosotros somos limitados, podemos errar. Lo importante, ¿sabes qué es? Delegar. ¿Y sabes por qué? Porque el pueblo tiene que ser encaminado a la voluntad de Dios. Aunque Moisés partió, delegó a Josué. Dios le dijo a Moisés, Moisés, morirás, llevarás a Israel hasta cierto lugar y morirás ahí. ¿Y sabes qué dijo Moisés? Dios, no dejes al pueblo sin un líder. Dales a alguien que les lidere para que no sean ovejas, para que no sean como ovejas que no tienen pastor. Y se levantó Josué. Y Josué, ¿sabes cómo empezó su vida ministerial? Siendo siervo de Moisés. Él era siervo de Moisés. Jóvenes que están acá, que quieren pastorear, liderizar, deberían ser así, varones más que todo, porque los varones tenemos mucha responsabilidad dentro de la iglesia, hermanos. Los varones tienen mucha responsabilidad. Deberían ya ser maestros. Y si su sueño es eso, ¿qué esperan para pegarse a un maestro, para ser discipulados? Qué triste que un pastor les diga, vengan, hay discipulado. Tú deberías rogar que te discipulen. Pastor, líder, maestro, discipúlenme, enséñenme. Yo quiero aprender del Señor. Pero hoy en día es al revés. Josué estaba todos los días con Moisés, escuchando las cosas de la conversación de Moisés, atendiendo a Moisés. Él era su siervo, por si acaso. No era siervo de Dios. Él no empezó como siervo de Dios, empezó como siervo de Moisés. Pero Dios, ¿qué dijo después? Ahora serás mi siervo. Si tú quieres servir a Dios, deberías primeramente acercarte a los que ya hemos pasado el proceso y ser discipulados por Él. Para que un día, amado hermano, Dios te use a ti y tú lideres la congregación, un grupo, no lo sé. Dios lo haga. Pero ¿cómo se empieza todo? Siguiendo los pasos de alguien que ya siguió el proceso, como en este caso Moisés. Y Josué hizo eso. Por el otro lado, Moisés siempre delegó esto a Josué. Vio esa fe en él, la importancia de delegar. Pastores líderes que están viendo tal vez esto. Este es un principio que nunca tiene que acabar.
deleguen a otros, preparen a otros, a jóvenes, preparen a hermanos mayores que tengan esa fe de servir, ese amor por el servicio, prepárenlo porque nosotros no somos eternos. Y era algo que yo quiero hacer aquí en la congregación es siempre eso, preparar jóvenes, porque no sé cuándo Dios me lleve a su presencia o cuándo, hasta que Dios me dé vida, no lo sé. Lo importante es que la iglesia tiene que continuar. Los siervos somos pasajeros, somos momentáneos, pero el pueblo de Dios continuará. Y lo más importante, la palabra de Dios va a cruzar fronteras y eso se hace no por una persona, sino delegando a otros. Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí, escuchado de mí, habla a otros hombres idóneos en la fe para que ellos puedan enseñar a otros también la importancia de la delegación. No seas un pastor que se engolosina con el poder. Yo nomás, yo predico bien, yo enseño, yo me agarro todo. Eso no es un siervo de Dios. Un siervo de Dios con principios bíblicos delega, enseña a otros, capacita a otros para que esos otros, cuando Él no esté o cuando Él ya parta a otro lugar o a la presencia de Dios, ellos continúen la obra. Los siervos somos pasajeros, pero la obra nunca tiene que cesar hasta que Cristo vuelva. El mundo entero tiene que seguir escuchando la locura de la predicación. Números finaliza con enseñanzas, mandamientos posteriores a eso. Y en Deuteronomio, Moisés le va a hablar al pueblo y les va a decir a esta segunda generación todo lo que Dios ordenó y todo lo que Dios hizo con la primera generación. Para mí ha sido un placer poder enseñarles el libro de Números. Ha sido un tiempo de mucha edificación para mí, para mi vida. Espero que para ustedes también. Mucha, pero mucha aplicación. También enseñanza en el sentido doctrinal, porque aprendimos algo de teología, hablando del reposo, del evangelio. Espero que estas cosas te ayuden en tu comprensión bíblica. Y si tú, que no eres creyente, tal vez que por primera vez ves estos videos, yo sé que algún momento lo van a ver, porque ahí va a estar. Lo verán de aquí 5, 10 años, no lo sé, un año. Si ves este video, hoy te digo a ti, como dice el autor de los Hebreos, si escucháis hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. No lo endurezcas más. Hablándalo, arrepiéntete. Hoy haz una decisión y decide postrarte ante Él y reconocer que como este pueblo somos quejumbrosos, tenemos pecado. Tal vez tú eres un incrédulo, no tienes fe en Cristo. Escuchas de Él, has visto películas de Él, te hablan de Él, tienes familiares que creen en Él, pero tú no crees. ¿Qué esperas para acercarte a la cruz? ¿Qué esperas para ir corriendo a los brazos de aquel que dijo, vengan a mí, yo os haré descansar? Tú que estás cargado de tristezas, de quebranto, de sufrimiento, ven a Cristo, que Él lo prometió, que hallaremos descanso para vuestras almas. Dios te bendiga, Dios guarde tu vida. Para mí ha sido un placer y nos vemos en un segundo estudio, en una siguiente oportunidad, trayendo el libro Deuteronomio, Introducción a Deuteronomio. Gracia, paz y misericordia sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.